Bien, en esta mañana llegamos al quinto sermón en el libro de Job. Y el título, el capítulo es el 8. Y el título es Primer discurso de Bildad. Ya Elifaz dio su discurso, Job le contestó. Y ahora en el capítulo 8 tenemos el primer discurso de Bildad. Y lo que dice Bildad aquí es: Job, Dios es justo. Él sabe lo que está haciendo. Era otra forma de acusar a Job, por supuesto, de maldad, que ya Elifaz lo hizo. Pero ahora viene Bildad y continúa ese argumento, pero es más agrio que Elifaz, porque Elifaz fue un poquito, aunque fue fuerte en el primer discurso, fue un poquito más diplomático. Pero Bildad fue un poquito más agrio, diría yo, o más directo. Pero es como una extensión del argumento de Elifaz. Al responderle el primer discurso de Elifaz, Job acusó a sus amigos de no estar comprendiendo la magnitud de su dolor ni de su amargura. Les dijo que sus palabras no lo consolaban. Se describió a sí mismo, Job, como un hombre a quien Dios le estaba clavando flechas envenenadas, a tal punto que dijo que había perdido ya el deseo de vivir. De hecho, le dice a Dios que lo mate. Dios, mátame, le dice Job, en medio de su enfermedad, de su dolor, de su sufrimiento, de su angustia, y estos amigos que no lo consuelan, le dice a Dios, mátame. Y en otro momento le dice, suéltame, aunque sea un momento, aunque sea para tragar saliva. O sea, él sentía que Dios estaba sobre él, como alguien que lo estaba asfixiando. De hecho, en un pasaje, en un versículo, lo describe a Dios como el gran vigilante del universo, que había puesto sus ojos solo en Job y que estaba ocupado solo en él. Ya vimos también que Job comparó la vida a un jornalero que solo espera su paga y a la de un esclavo que solo espera el día de descanso. ¿Y cuál es el día de descanso de un esclavo? El día de la muerte. ¿Ya? Porque es un esclavo de por vida. Va a descansar cuando se muera. Entonces, así describe Job su vida. O sea, ya a mí lo que me queda ya es morir. El día de descanso. Yo todo lo que estoy esperando ya que esto termine ya. Y Dios me mate para salir de esto. Dicho en palabras nuestras, ¿verdad? Job apela a Dios entonces para que lo mate, como ya dije, y se queja de que Dios, como un vigilante, está concentrado en él. Job no admite que un pecado oculto en su vida que pudiera explicar que Dios lo esté tratando así. Sin embargo, le dice a Dios, si yo he pecado, ¿en qué te afecta eso a ti? Como quien dice, vamos a suponer sí que yo he pecado. Eso no te afecta a ti porque Dios es santo. Y como expliqué en ese sermón, claro que afecta a Dios. No es su naturaleza, pero sí lo afecta porque Dios no quiere el pecado para el ser humano. Dios creó al hombre en santidad. Insta a Dios entonces a perdonarlo pronto, porque le quedaba poco tiempo. Dice entonces, ¿por qué no me perdona? Porque quizás ya en la mañana, si me busca, yo no esté aquí. O sea, Job ya estaba esperando que en cualquier momento se iba. Y le dice, Dios, perdóname, porque me buscarás en la mañana y ya no estaré aquí. Ahora que yo necesito que tú me perdones. Por supuesto, Job había desbocado sus sentimientos. El sufrimiento lo ha llevado a falsas conclusiones o percepciones en cuanto al trato de Dios para con él. Pero no se asuste. Eso es natural. También nosotros podemos caer en ese estado, viendo solamente nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra situación. Podemos decir cosas que después, si la gracia de Dios nos toca, podemos darnos cuenta que no era así y decir, Señor, perdóname porque dije cosas que no son. Ahora, en el capítulo 8, Bildad es el segundo en traer un discurso. En Bildad lo que hace es que defiende la justicia de Dios. Este es el argumento, la premisa principal de Bildad. Y es correcta.
Es correcta esta premisa de Bildad. Dios es justo en todo lo que hace. No tiene por inocente al culpable y castiga el pecado en donde quiera que éste se encuentre. Pero en su afán por defender la justicia de Dios, se olvida que también Dios es misericordioso, que también Dios perdona, que también Dios es amor, y que hay que hacer un equilibrio entre la justicia perfecta de Dios y sus demás atributos. El argumento esencial de Bildad queda expresado en el versículo 3. El versículo 3, que está expresado en forma de pregunta. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Lo voy a repetir. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Por supuesto, la respuesta a esas dos preguntas es un no. Dios es el único que no tuerce el derecho de nadie. El Todopoderoso Dios es el único que no pervierte su justicia. Hasta los impíos saben que Dios es justo. Y nosotros, los seres humanos, cuando sentimos que alguien nos atropelló, que alguien no reconoció nuestros derechos, o que en la justicia también violentaron nuestros derechos y que nos negaron la justicia, clamamos a Dios y decimos: Dios, dame justicia, porque sabemos que Dios no se equivoca, que Dios es justo en todo lo que hace, en todo lo que dice. Y cuando decide dar el castigo al impío, lo hace correctamente. Pero en nuestro mundo no siempre vemos la justicia. Y a veces, no la justicia perfecta. Y a veces si vemos algo es una justicia más o menos. Pero Dios es el único que es justo. Sabemos que Dios es insobornable y sabemos que Dios es imparcial. Los juicios de Sodoma y de Gomorra, la destrucción de Datán y Abirán, aquellos todos que hicieron un tumulto de personas y corrompieron al pueblo de Israel en contra de Moisés y quisieron armar un grupo para regresarse a Egipto, y Dios los castigó, se lo tragó la tierra vivos hasta el Seol. Y el hecho de la muerte de Herodes en el capítulo 12 del libro de Hechos, e incluso la muerte de Cristo siendo inocente porque murió en la cruz por nuestros pecados, todo eso refleja la gran y perfecta justicia de Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo llevó, siendo el justo, llevó nuestras injusticias, nuestros pecados en la cruz, y aún eso manifiesta la justicia de Dios, porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Alguien debe morir por el pecado. Cristo murió por los nuestros y llevó nuestra sentencia. Bildad creía que Job era culpable en alguna medida y que se equivocaba al pensar que Dios lo castigaba sin ninguna causa legítima. Y ahora Bildad dice: no es así como tú piensas, tú estás equivocado, Dios es justo. Así que alguna maldad hay en ti, alguna razón Dios encontró para hacer lo que está haciendo. Dios es justo. En este discurso, en el capítulo 8, que no es largo, Bildad da 3 argumentos para probar su punto. Su punto de que Dios es justo lo prueba con 3 argumentos. Número 1, el carácter de Dios es justo. Versículos 5 al 7. La justicia es parte esencial del carácter personal de Dios. Y Él no puede ser injusto. Dios no puede ser injusto porque Él no puede ir en contra de su naturaleza. Cuando estudiamos en el Instituto Bíblico, a veces armaban discusiones y cosas. Hay algunos que dicen: bueno, Dios todo lo puede, pero alguien dice: no, Dios no puede todo. Dios no puede pecar, porque eso va en contra de su naturaleza. Y de hecho hay un versículo en Timoteo, en una de las cartas a Timoteo, que dice que Dios no puede ser infiel. No puede ser infiel a los suyos. Él no puede negarse a sí mismo. Pues nosotros sí somos infieles, pero Dios no es infiel a nosotros. Dios es fiel a lo que son suyos, porque Dios no puede negar su naturaleza.
La naturaleza de Dios es justa. Él no puede ir en contra de la justicia, no puede actuar en contra de la justicia, no puede pensar en contra de la justicia, y Él no puede promover la injusticia. Él es justo en sus pensamientos y en su carácter y en sus acciones. Él no puede ser ni hacer nada contrario a lo que Él es. Aún en tiempos tan antiguos, Bildad sabía eso y Job sabía eso. Y dice en el versículo 4, dice Bildad: si tus hijos pecaron contra él, murieron porque él les dio su merecido. Bueno, yo creo que estas son palabras muy fuertes y duras. Un hombre que no está tranquilo, se está rascando el día entero. Un hombre que hasta la mujer le dijo unas palabras y una cosa: mi hijo, muérete ya y sal de esto. Y perdió toda su riqueza, y por todos lados las flechas de Dios lo están atacando. Y este hombre le dice: si tus hijos pecaron contra él, murieron porque Dios halló algo en ellos. O sea, si ellos murieron, fue porque eran malos, eran impíos. Dios les dio lo que se merecían. Bueno, eso para un padre, eso no suena bien. Pero yo me hago la pregunta: ¿y cómo sabes tú, Bildad, que ellos eran impíos? Y que Dios no pudo darle un chin de misericordia y de gracia, o que ellos ya habían colmado la misericordia y la gracia de Dios. Y mire que Dios es muy paciente y benigno. Antes de decidir llevarse a alguien, le da muchas oportunidades. Bueno, en este mundo maldito por el pecado, nadie es inocente. Si vamos a juzgar con esa regla, en este mundo maldito por el pecado, nadie es inocente, porque todos somos pecadores. Romanos 3:23, para mencionar un versículo. Todos somos culpables delante de Dios. Y Dios nos juzga, nos va a juzgar con esa regla. A todos hay que llevarnos, porque todos somos pecadores. Ahora sabemos que muchas veces Dios, en el ejercicio de su voluntad, decide llevarse a ciertos pecadores porque traspasan las rayas de la maldad y de la paciencia de Dios, y Dios decide llevárselos. Y a veces también creyentes, porque lo dice así el apóstol Pablo en 1 Corintios. Pero para llegar a ese punto, bueno, hay que colmar la paciencia de Dios. Dios es muy misericordioso y paciente. Pero no siempre vemos aquí en este mundo que los impíos son castigados. Y si lo son, no siempre reciben el justo castigo por su maldad. A veces Dios, en el ejercicio de su justicia, castiga al malo y se lo lleva, o le da un castigo aquí en este mundo de acuerdo a la maldad que ha cometido. Pero muchas veces también Dios, en el ejercicio de su misericordia, decide posponer el juicio, como hizo con Nínive. Pospuso el juicio y le dio la oportunidad del arrepentimiento. O en otros casos Dios decide no castigarlo en esta vida, pero se va a enfrentar al juicio de Dios toda junta ya en el juicio final, y le va a tener todo lo suyo en ese juicio, porque existe un juicio final, que es lo que mucha gente no está pensando y no se está recordando. Existe un juicio final. No importa si usted lo ve lejos o si usted lo ve cerca, habrá un juicio final en el que todo ser humano, el más encumbrado y el más humilde y sencillo de los seres humanos, se va a presentar delante de la presencia de Dios. Lo van a llevar, no es que usted va a ir y lo van a citar, es que lo van a llevar. Todos los muertos y los vivos, grandes y pequeños, dice el Apocalipsis, serán reunidos allí, lo van a llevar. Y usted se contará delante de la presencia del único insobornable, del único que es justo, del único que en verdad es justo y practica la justicia. Y cuando uno se encuentre ahí, no va a valer ni mirar para la izquierda, ni mirar para la derecha, ni mirar a ver si hay alguien que te defienda. Te vas a enfrentar solo frente al único que es justo y que sabe todo lo que tú hiciste y lo que no hiciste. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10 que hasta los cristianos serán juzgados. No para condenación, porque ya somos salvos en Cristo Jesús, por gracia. Pero seremos juzgados
para que nuestras obras, como vivimos aquí, la vida cristiana que profesamos, sea evidente allí, y recibiremos recompensa o no recibiremos nada, o recibiremos el reproche del Señor, y ese sí yo no lo quiero recibir. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 10 dice Pablo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. O sea que hasta nosotros los creyentes vamos a ser juzgados, no para perdición, pero sí para recompensa o para reproche. En el caso de los que pertenecen a Cristo, como he dicho, no estará en juego nuestra salvación, porque eso depende de Dios, pero sí estará en juego la recompensa, la alabanza o la reprensión de parte de Dios por la conducta obediente o por la conducta rebelde que hayamos tenido como cristianos en esta tierra. Pero en el caso de aquellos que nunca se acercaron a Cristo, en el caso de aquellos que nunca se aferraron por la fe al Señor y nunca fueron salvos, porque nunca se arrepintieron, nunca vinieron a Cristo, su destino eterno y el grado de su castigo se va a definir en ese juicio que se llama el juicio final o el gran trono blanco, del que habla muy bien Apocalipsis capítulo 20. Quiero decir, muy bien descrito, habla con muchos detalles. Hay personas que ignoran a propósito esta realidad y viven como que no habrá juicio, como que no habrá castigo por haber vivido sin Dios y sin someterse a sus mandamientos. Y otros temen el día del juicio, pero no hacen nada para prepararse para cuando venga. Cuando el apóstol Pablo compareció como preso ante el gobernador Félix de Cesarea, predicó un sermón un poco extenso, habló de su testimonio, habló de cómo él conoció al Señor, todo eso. Pero hay una partecita en la que la Biblia dice que el apóstol Pablo ahí habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero a un gobernador, a un político, del juicio venidero y de la justicia. Y dice, Hechos capítulo 24, versículo 25, que cuando ese gobernador escuchó a Pablo hablando del juicio venidero, dijo: Pablo, déjalo ahí, otro día seguimos hablando, yo estoy muy ocupado ahora. Mire, Hechos 24, 25, pero cuando Pablo disertaba de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se llenó de miedo y respondió: por ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Si usted termina de leer el libro de los Hechos, nunca más lo llamó. Por lo menos no para hablar de estas cosas. Sí dice la Biblia, una nota, así dice en el versículo siguiente, dice que Félix esperaba que en otra oportunidad quizá lo llamaba a Pablo y quizá el apóstol Pablo le iba a dar algo. Lo dice la Biblia. La Biblia lo dice. Que él esperaba que en otra ocasión Pablo, en vez de predicar, le diga cuánto es. Pero para hablar de la justicia de Dios y para hablar del Evangelio, él no estaba interesado. Él no estaba interesado en eso. Nunca llegó ese momento en el que él le dije: mándenme a buscar a Pablo, porque yo quiero oír de esas cosas de Dios. Así hay mucha gente. Cuando le hablan de las cosas de Dios, te dice: ahora yo no tengo tiempo. Pero ¿cuándo que va a tener tiempo? ¿Cuándo? Ellos nunca saben cuándo van a tener tiempo para hablar de estas cosas. Y quizás cuando quieran tener tiempo y escuchar de Dios, quizás entonces ya sea tarde. Quizás ya sea tarde, porque no van a tener la oportunidad de hacerlo. Oh, amigo mío, no esperes sentir miedo o deseo de que te hablen de estas cosas. Busca ahora a Cristo antes que el juicio venga, porque el tiempo de prepararse es ahora. Y con lo que estamos viviendo ahora mismo en el mundo, uno no puede decir muchas cosas. Uno no puede decir, bueno, que la semana que viene, no se sabe. Bildad creía que Job era culpable en alguna medida, pero si Dios no lo había matado, como en el caso de sus hijos, era porque Dios quería hacer algo con Job. En el caso de sus hijos se lo llevó, pero en el caso tuyo, Job, algo Dios quiere hacer. Te está corrigiendo, te está preparando, te está puliendo, haciendo algo
porque lo tuyo viene, va a haber un momento mejor. Y le dice en el versículo 5 en adelante: si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. Oiga, qué pequeño fue el principio de Job. ¿Cuántas vacas era que tenía y cuántos camellos? Si eso era pequeño, imagínense el final. Es verdad. Sin saberlo, Bildad profetizó, porque al final del libro Dios bendijo a Job con el doble de todo lo que le había dado. Incluso le devolvió sus hijos. Le devolvió sus 10. Él perdió 10 y Dios le dio 10 después de eso. Hay una discusión teológica si fue que Dios le dio los mismos hijos, las 10 almas le devolvió y le volvieron y nacieron. Hay una discusión teológica sobre eso, pero no me voy a meter en eso. Él perdió 10 hijos y Dios le volvió y le dio 10 hijos. Si eran los mismos, yo no sé, pero Dios le dio 10. El segundo argumento de Bildad fue la sabiduría del pasado. Versículos 8 al 10. En versículo 8 al 10 dice así: pregunta tú ahora a las generaciones pasadas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, ya que nuestros días son como una sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y sacarán palabras de su corazón? Eso la saqué de la versión Reina Valera contemporánea. Ellos, Bildad dice: pregunta a los hombres del pasado. Ellos te van a decir que es así como yo estoy diciendo. A diferencia de Elifaz, que basó su discurso en una experiencia sensorial, qué sé yo, una experiencia extraña, que él tuvo un sueño, se le apareció un personaje y le dijo cosas. Bildad basa este argumento en la sabiduría de los viejos, en la sabiduría de las generaciones pasadas. Y no queremos ofender a las generaciones pasadas. Tenemos que reconocer que las generaciones pasadas, con todo y que no tuvieron la tecnología que tenemos hoy y los avances que tuvieron hoy, muchas veces vivieron mejor la vida. Tenían como una sabiduría natural para los tiempos, que usted se sentaba a los pies de uno de esos viejos y le daban unos consejos para la vida, una cosa tremenda. Y a eso que está apelando Bildad aquí. Pregunta a los más viejos y te vas a dar cuenta que es así como te estoy diciendo. En cierto modo, reconocemos que las generaciones pasadas tenían una sabiduría natural que los hacía dignos o los hace dignos de nuestro respeto. Muchas veces el hombre de hoy ha pecado de orgullo porque ha conseguido mucho conocimiento, mucha tecnología y mucha ciencia. Pero en sabiduría de la vida, el hombre moderno tiene que arrodillarse ante los viejos del ayer. Porque supieron vivir la vida mejor, aunque tuvieron muchas limitaciones y nada de tecnología y nada tal vez de conocimiento. El conocimiento de hoy debe combinarse con la sabiduría del ayer para lograr una mayor calidad de vida y a la vez un mayor conocimiento de Dios. Porque si no llegamos ahí, entonces de nada sirve el conocimiento acumulado. Warren Wiersbe, el escritor que he citado con mucha frecuencia, lo dice así: estamos del lado de los antiguos de tal modo que podamos andar junto a ellos y avanzar hacia las metas que ellos también estaban buscando. Esto incluye nuestro conocimiento de Dios, así como nuestro conocimiento del hombre y del mundo. Los amantes de la literatura clásica del ayer tienen que reconocer que muchas cosas, particularmente en las cosas espirituales, no alcanzaron la sabiduría de lo alto porque no leyeron las cosas espirituales inspiradas por los hombres de Dios. En los tiempos de Jeremías, el pueblo de Dios se había apartado del camino de Dios y estaban adorando a los ídolos y muchísimas cosas.
Y Dios le dijo a través del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que tiene su valor mirar para atrás hacia las sendas antiguas para encontrar el buen camino que el hombre de hoy ha perdido. Nosotros también debemos mirar al pasado, al ejemplo y a las enseñanzas de los grandes hombres de Dios que trazaron el camino de la verdad y señalaron a Cristo como esa verdad personificada que vino al mundo para salvarnos. Si no encontramos eso, entonces no tiene sentido ni mirar para atrás, ni mirar para adelante, ni mirar para ningún lado. Tenemos que buscar el buen camino en las generaciones pasadas, sin olvidar que Dios nos usa ahora. Y el tercer y último argumento de Bildad es este: el testimonio de la naturaleza. Primero dijo el carácter de Dios, segundo la sabiduría del pasado, y tercero el testimonio de la naturaleza. Agarró unos cuantos ejemplos de la naturaleza para enseñar o demostrar el argumento de causa y efecto, para decirle a Job: bueno, tú estás así por algo. La ley de causa y efecto es así en la naturaleza. Y mencionó unos ejemplos interesantes o ilustraciones interesantes. Primero, mencionó la planta del papiro. Versículos 11 al 13. Se sabe que los tallos del papiro, ¿verdad?, eran usados en la antigüedad para escribir. Claro, pasaban por un proceso, ¿verdad?, y se hacían adecuados para la escritura. Abundaba en Egipto, en las orillas del Nilo y otros lugares. Pero los tallos del papiro tienen una particularidad, o dos particularidades. Crecen donde hay lodo, crecen en los pantanos, pero también, si no lo cortan rápido, se pudren, se secan, se dañan. O sea que son efímeros, lo que quiero decir. Dice entonces, versículos 11 y 13: crece el junco, que es otra palabra para traducir papiro. Crece el junco donde no hay lodo, crece el prado donde no hay agua. En la versión de 60, en vez de prado, dice el papiro. Con todo, aún en su verdor y sin haber sido cortado, se seca antes que otra hierba. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y así perecerá la esperanza del impío. En otras palabras, Job estaba enfermo y arruinado. Su vida se estaba marchitando como los papiros rápidamente, y su esperanza se desvanecía. Solo los impíos mueren así. Ese es el concepto. Solo los impíos sufren así y mueren rápidamente. Job era en un momento dado el hombre más rico del oriente, y de repente se marchitó toda su riqueza y hasta su salud. Eso fue rápido. Y lo que está diciendo Bildad es: Job, hay una ley de causa y efecto. Tiene que haber una razón legítima porque Dios te ha marchitado así. Y si no clamas a Dios, vas a desaparecer rápidamente como el papiro. El otro ejemplo es las arañas, o mejor dicho, la tela de araña. En el versículo 14 y 15, las arañas, ustedes sabemos que fabrican sus hilos para trepar y también para atrapar sus presas. Pero la tela de araña no sirve para usted recostarse o acostarse ahí a dormir en una tela de araña. No puede hacer eso, ni poner un objeto pesado, nada de eso. Dice versículo 14 y 15: toda su esperanza y su confianza es tan frágil como la tela de una araña. Quien se apoye en sus hilos no quedará en pie, en cuanto los agarre se reventarán. ¿Qué está diciendo Bildad? Que Job estaba confiando en su integridad, en su justicia, pero eso es lo que tú confías, como una tela de araña. O sea, no es verdad que tú eres justo, que tú eres íntegro, porque si fuera así, entonces Dios no te estuviera castigando. Tú te estás apoyando en una tela de araña. Es lo que le está diciendo a Job. De hecho,
Ya Elifaz había dicho que Job confiaba en su integridad y en su inocencia. En el capítulo 4, versículo 6, Elifaz, que fue el primero que habló, le dijo a Job: ¿no has puesto en temer a Dios tu confianza? ¿No has puesto tu esperanza en la integridad de tu camino? Y ahora Bildad dice: no, eso es como una tela de araña. Eso es falso, Job. Tú te estás alentando a ti mismo en algo falso. Eso es como una tela de araña. Tu integridad y tu justicia, eso es falso. Te estás apoyando en algo incorrecto. Porque si fuera verdad que tú eres justo, íntegro delante de Dios, Dios no estuviera haciendo contigo lo que está haciendo. Es decir, Bildad no reconocía la inocencia de Job. Bildad no reconocía la piedad de Job. Lo acusa de apoyarse en algo tan frágil como la tela de araña. Bueno, hay personas diferentes a Job que sí se están apoyando en una tela de araña. Si usted le pregunta: ¿en qué usted confía para llegar al cielo?, le dicen: yo no he hecho mal a nadie. Yo soy una buena persona. Yo no le he sido infiel a mi esposo o esposa. Yo soy un hombre por las reglas, etcétera, etcétera. He recibido muchas respuestas parecidas a personas a las que le he predicado el evangelio. Yo doy a los pobres, yo esto, yo lo otro. Todo eso es bueno, pero no es lo suficiente bueno para ganarse el cielo. Ningún ser humano por eso se puede ganar el cielo. Si usted es un buen esposo o una buena esposa, bueno, eso es lo que se espera de usted. Y si usted es un buen vecino y un buen ciudadano, eso es lo que se espera de usted. No hay que dar el cielo por eso. Pero hay gente que se están apoyando en una tela de araña, pensando en que su justicia, en su bondad, como ellos la conciben, van a llegar al cielo. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. La única forma de llegar al cielo es pasando por la experiencia personal del arrepentimiento y el nuevo nacimiento que ocurren cuando uno viene a Cristo. Y Cristo, que murió por nuestros pecados, pues nos perdona, nos hace nacer de nuevo por el Espíritu Santo y nos da la salvación. Esa es la única manera de llegar al cielo, no por nuestras buenas obras. Y tercer ejemplo de Bildad son las plantas de un huerto o jardín. Versículo 16 en adelante. Dice Bildad que las plantas crecen en una buena tierra y en su mayor esplendor son hermosas. Pero si usted decide arrancar una planta, por muy buena que esté ahí, nadie sabrá que allí hubo una planta. Nadie sabrá que ahí había un árbol si usted lo quita. Y si lo quitó, por alguna razón tiene que ser. Dice versículo 17 al 19: echan raíces en torno a una fuente y se arraigan en lugares pedregosos. Pero si son arrancados de su sitio, nadie sabrá si alguna vez estuvieron allí. Tal vez disfrute de su corta prosperidad, pero allí mismo brotarán otros renuevos. Nadie arranca un árbol, una mata, como decimos aquí, sin una razón evidente. Tiene que haber una razón para usted quitar un árbol que está bien, que está creciendo bien, está bonito y usted lo ve que va bien. Y si usted lo quita, nadie va a saber que ahí hubo algo sembrado. Lo que está diciendo Bildad a Job: Dios te ha desarraigado a ti, quitó tu prosperidad, te quitó los hijos, te quitó tu riqueza, te quitó tu salud. De repente te ha desarraigado. Algo hay para que Dios haga eso contigo. Debe haber algo malo para que Dios te actúe así contigo. Sin embargo, a pesar de toda esta acusación, Bildad concluye con un punto positivo, considerando que Job no estaba del todo perdido. Ahorita leímos que le dijo: si tú buscas a Dios de temprano en la mañana y eres recto, íntegro y buscas a Dios, bueno, pues Dios te prosperará y te dará un final mejor. Ahora vuelve y repite esa idea en el capítulo 20, versículo 20 al 22. Dios no desecha al íntegro ni ofrece apoyo a la mano del maligno. O sea, usted puede desechar un árbol y quitarlo, pero está diciendo: Dios no
desecha al íntegro. Si es verdad que tú eres íntegro, Dios no desecha al íntegro, ni ofrece su apoyo a la mano del maligno. Él llenará aún tu boca de risas y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán cubiertos de confusión y la morada de los impíos perecerá. O sea, ahí termina su discurso, por lo menos distinto a Elifaz. Bildad termina con un punto positivo. Está diciendo, si tú actúas como debe hacerlo, si tú buscas a Dios, Dios tiene un futuro mejor para ti. Concluyendo, todo lo que Bildad ha dicho tenía el propósito de defender la justicia de Dios ante las quejas de un hombre que está sufriendo, pero que dice que no ha pecado contra Dios, pero que está perdiendo la esperanza porque la mano de Dios está sobre él, porque ya Job ha dicho que la vida para él no sabía nada, como la clara del huevo, y que su paga era su enfermedad. Ahora, yo quiero que terminemos con esta nota, hermanos. ¿Crees tú, creo yo, en la justicia de Dios? ¿Creemos nosotros en la justicia de Dios? Eso es muy importante. ¿Creemos nosotros en verdad que Dios es justo y que aplica su justicia al pecado ahora o en la eternidad? Aunque no nos dé Dios explicaciones de muchas cosas que están pasando actualmente en el mundo. Bueno, señores, vamos a cumplir un año ya. O ya se cumplió un año del inicio de esta situación mundial, esta pandemia, ¿verdad? Comenzó en noviembre en Wuhan y todavía el mundo está en esa situación. Ahora mismo en Francia, en España, en Inglaterra están hablando de un nuevo confinamiento. Y hay una serie de cosas que se dicen por ahí respecto a esta pandemia. Bueno, en los capítulos 9 y 10, Job va a responder al discurso de Bildad con 3 preguntas profundas que consideraremos en el próximo sermón en la voluntad de Dios. Pero, repito, pensemos en la justicia de Dios. ¿Por qué ha permitido Dios que un virus microscópico ponga de rodillas al mundo? Como dijo el secretario de la ONU, Guterres, un apellido Antonio Guterres, dijo, un virus microscópico ha puesto de rodillas al mundo. ¿Por qué Dios ha permitido eso? ¿Es este virus un evento fortuito o es natural o es fabricado, como dicen algunos? ¿O es la justicia de Dios castigando a un mundo que le ha dado la espalda totalmente? No importa lo que usted y yo creamos. Lo que yo quiero enfatizar esta mañana es que Dios es justo. Y Dios no va a dar más allá de lo que nos merecemos. Estoy hablando como el mundo. Y si nos volvemos a Dios de todo corazón y reconocemos que no nos ha dado más de lo que nuestros pecados merecen, su misericordia nos alcanzará y como a Job nos dará esperanza y salvación. Así que, hermanos, sigamos creyendo en la justicia de Dios, que castiga al malo, pero también bendice al justo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que estamos viendo a un hombre que está sufriendo sin haber cometido maldad contra Dios y que sus amigos están contra él porque están convencidos que alguna maldad hay en Job para que Dios le destruyera de esa manera. Sabemos, Señor, que el justo también sufre igual que el impío, porque estamos en un mundo caído por el pecado, dañado por la maldad. Pero en medio de todo esto, Señor, ayúdanos a mantener la integridad, ser justos como tú eres justo, tener fe y confiar que tú harás todo lo que te has propuesto y que aplicarás tu justicia a un mundo que ha pecado contra ti. Gracias, Señor, por la esperanza de vida en Cristo Jesús. Permite que los amigos que nos han escuchado puedan aferrarse a ella para la salvación y el perdón de sus pecados. En el nombre de Cristo. Amén.